Continuamos con esta serie. Habíamos mencionado anteriormente acerca de la persecución que estaban recibiendo los cristianos, cómo se había intensificado bajo el nuevo régimen de los romanos. Una de las reacciones que tiene la iglesia hacia esto es la tendencia de querer aislarse del mundo. Porque estamos viendo en el mundo romano, y quiero explicarles un poquito de la situación social que tenía el Imperio Romano en esos tiempos. Y no nada más el Imperio Romano, en común en esos tiempos no se tenía como tenemos hoy en día. Podemos tener acceso a una habitación nosotros solos, ¿no? Podemos encontrar un rincón donde podemos estar solos y dedicar un tiempo de devoción para con Dios. Y tenemos ese lujo, muchos lo damos por hecho, pero en aquellos tiempos, para la persona común, para la persona típica, donde se compartía una casa de 2 habitaciones, a veces 3 habitaciones, pero con 10, 15, hasta 20 personas, no había la privacidad como la que tenemos hoy. No había una situación en donde podías tú aislarte y dedicarle tiempo a Dios. Era un estar constantemente rodeado por personas. Y aparte de eso, el típico cristiano, para poder dedicarse a Dios, tenía que ir a un templo o una iglesia, ¿no? Y en esos tiempos la iglesia, ¿dónde eran? En cuevas, en catacumbas, honestamente en lugares o en las casas de personas. No eran lugares fácilmente accesibles. No podías simplemente ir caminando y llegar en 10 minutos y ponerte a orar, buscar a Dios o X cosa, lo que como tú quieras dedicarte a Dios. No había esa libertad por la condición social, por la condición económica. Y recordemos que las catacumbas a menudo están ligados al sistema de drenaje. O sea, eran lugares donde ponían a los muertos. No es un lugar muy agradable. Yo sé que las imágenes que muestran ya muestran algo un tanto acogedor. Y es porque estamos viendo los lugares, esos mismos lugares, 2000 años después. Ya ha habido muchos cambios a la situación, está limpio, ¿no? Pero en los tiempos de ellos no tenían el lujo de andar haciendo muchos cambios, por lo menos no dentro del Imperio Romano. Entonces, entendamos que el típico romano, el típico cristiano bajo el Imperio Romano no tenía mucha oportunidad de poder dedicarse a Dios, no tenía el tiempo, y si aunque tuviera el tiempo, las situaciones eran tan difíciles que el poder expresar su religión era algo terriblemente, no solamente riesgoso, era difícil. Entonces, la presión interna de uno, querer agradar a Dios, de hacer cosas que uno sabe que le agrada a Dios, tener ese tiempo de intimidad con Dios, por la mayor parte no era posible. Eso trae una dificultad en el desarrollo espiritual para la iglesia. Entonces, muchas personas en esta condición empezaron a optar para separarse y aislarse. Y esto conlleva muchos otros efectos secundarios. Porque al aislarse ellos y decir, no, sabes qué, me voy a separar de la sociedad, estas personas empiezan a desarrollar ciertas tendencias. Por ejemplo, las personas que se aislaban, pues tenían la oportunidad de desarrollar una devoción para con Dios mucho mejor que el que vivía bajo el Imperio Romano. Entonces, estas personas, la gente que estaban dentro del sistema romano, pues a menudo veían a estos hombres como un nivel más avanzado en el cristianismo. Y eso es donde se tenía la noción de que el monje o el ermitaño, el cristiano que está allá, tiene una relación más íntima con Dios. No porque esté haciendo algo particularmente especial, simplemente porque tiene el tiempo. No tiene los obstáculos que la sociedad romana les imponía, pues. Entonces, a menudo los cristianos tenían una percepción muy alta de estas personas, de estos ermitaños que tenían la oportunidad para dedicarse a esta magnitud a Dios. Otra cosa que se ve es que
estas personas no tienen relaciones sexuales o no tienen parejas. Porque las condiciones no eran favorables para elaborar una familia. Si uno vive en una cueva, aislado de la sociedad, aislado de comida, de drenaje, de medicina, pues no es una condición como para criar un niño, o mucho menos un bebé o empezar una familia. Entonces, estas personas que se aislaban, estos monjes que se aislaban, ermitaños que vivían de una manera solitaria, evitaban tener familias. Muchos cristianos piensan que hacían eso porque de algún modo el abstenerse de una relación sexual, que esto contamina, que las relaciones sexuales contaminan tu relación con Dios, o que estas cosas son desagradables para Dios y el abstenerse te da una... No, no hay ninguna evidencia de que los primeros cristianos abstenían de este tipo de cosas por causa de una mayor conexión con Dios. Al parecer, todo indica de que se abstenían simplemente porque las condiciones no eran favorables para tener un matrimonio o para establecer una familia. ¿Cuál es el propósito de casarse? Es formar una familia. Entonces, si tú vives en una situación donde no puedes formar una familia, pues el matrimonio sale por la ventana. También otra cosa que es que hay una confusión acerca de cómo es que se desarrolló la ideología de la vida de un monje cristiano, de alguien que se aísla, o de una comunidad que se aísla de la sociedad. No era porque el mundo físico, o ellos no tenían la percepción de que era en contra o era una separación del mundo físico, de que ellos se iban a volver más espiritual en una manera dualista, una manera griega filosófica, de que si ellos se podían separarse del mundo, podrían elevarse a un nivel más espiritual, y que el abandonar de las cosas físicas y todo este tipo de faramaya y todo este tipo de cosas que la verdad son basura. Primeros cristianos no hacían este tipo de cosas por estos motivos. Lo hacían porque, uno, la presión social y la situación económica, y dos, también porque ellos lo estaban viendo como dar un extra. No era porque lo que estaban rechazando, como la propiedad, el dinero o cosas así, era algo que fuera malo. Ellos no lo veían así. Ellos simplemente estaban entregando cosas que le estaban causando obstáculos en su vida devocional, fuera cual fuera, no porque fuera malo, simplemente porque dadas las circunstancias, esas cosas les estaban causando dificultades en desarrollar su vida como cristiano. Y es por eso que empieza a haber una división entre la iglesia, entre el cristiano dentro de la sociedad romana, que era un cristiano que a menudo no podía desarrollar su religión muy a menudo. No había tiempos para meditar, no había tiempos para leer la escritura. Sí, eso era, si podías leer, porque había había muchas personas que no podían leer en esos tiempos. Entonces, si tenías la oportunidad de hacer todas esas cosas, la vida de un ermitaño era preferible porque no tendrías las limitaciones de la cultura romana. No tendrías las limitaciones de la economía romana. No tendrías las limitaciones de estar bajo persecución. ¿Por qué? Porque a los romanos no les importaba. Si los cristianos se iban todos para el bosque, si se tiraban todos a perder allá afuera y a ver qué hacen, claro, los romanos hubieran estado más que felices con esa situación. Ellos no perseguirían a los cristianos al bosque a matarlos. Ellos tenían problemas con los cristianos que estaban en medio de ellos. Si los cristianos se iban, pues mejor, no tenían que tener que atraparlos y hacer todo el esfuerzo y luego matarlos y así. El típico romano le valía. Nosotros éramos escoria. Lo único que ellos querían era no vernos, que no estuviéramos, que no estuviéramos dentro de su mundo. Estos cristianos ceden ante esta presión, pero no con una actitud de nuevo, no con una actitud de que me separo del mundo porque el mundo es un asco para con Dios. O Dios aborrece el sexo, o Dios aborrece el dinero. No es esa la actitud que se tiene en el inicio de este movimiento.
la actitud que se tiene es más como el de Juan el Bautista, que se estaba dando un extra, él estaban preparándose de una manera especial, se tenían que separar por la situación en la que se daban. Y ese es el inicio de dónde surge la idea de cristianos que se aíslan, cristianos ermitaños o cristianos monjes viviendo en común fuera de la sociedad.